Muy buenas noches, bienvenidos a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y que iniciamos, como es cotidiano, la sesión académica de la semana. Y en esta ocasión quisiera iniciar agradeciendo este enorme gusto que nos congrega el día de hoy alrededor de la cultura japonesa, y que todo surgió precisamente en un espacio de presencia japonesa aquí en la ciudad de Guadalajara, el Jardín Japonés, que fue un encuentro con la doctora Melba, y que desde ahí fuimos hilando la posibilidad de llegar a esta reunión, que me da mucho gusto, doctora Melba, que podamos iniciar lo que será la primera de 2 sesiones alrededor de esta cultura japonesa. Siendo las 20 horas de este día 30 de octubre del 2018, iniciamos nuestra sesión y le turno la voz a nuestro señor secretario, el maestro Juan Manuel Jurado Parres, para que nos pueda conducir nuestra sesión académica. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sí tengo el honor del día de hoy en nombre del secretario titular, el doctor José Sosimo Orozco, ocupar este honroso lugar que me confiere el señor presidente. Lo hago con todo el gusto. Y bueno, para esta noche, qué gusto tener a 2 eminencias. Sobre todo, quiero recordar a mis 2 universitarios, ¿verdad, doctor? La doña Melba. Sí, claro. Que vaya que si ella sabe de las cuestiones orientales, toda su vida dedicada a investigar, a trabajar estas cuestiones tan entrañables, tan extraordinarias como es la cultura japonesa. Y lo decimos con todo respeto, pero también ese hermanamiento que seguramente hoy vamos a escucharlo de la voz de 2 magníficos investigadores. Y bueno, precisamente la temática es la que se va a desarrollar en 2 momentos. Es la primera parte, migración japonesa a Guadalajara en el siglo XVII, en donde nuestros invitados, la doctora Melba Falk Reyes y el licenciado Héctor Palacios Mora, asumirán, para luego, en una segunda parte, la migración japonesa a Jalisco, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, pues me corresponde entonces primero presentar a ustedes a los miembros de este presidium. Se encuentra presidiendo, como en nuestra institución, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Igualmente se encuentra la doctora Melba Falk Reyes, quien ella es investigadora de nuestro Centro Universitario de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, y el señor licenciado Héctor Palacios Mora, historiador, y su servidor José Manuel Jurado Parres. Voy a, en una muy apretada síntesis, porque si no, aquí nos pasábamos toda la noche, ¿verdad, señor presidente? Voy a leer los currícula de ambos personajes, que es una síntesis, comenzando por nuestra distinguida dama, la doctora Melba Falk. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara desde 1989. Es doctora en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima, candidata a doctor en Economía y maestra en Economía por la Universidad de Colorado en Boulder, y sus áreas de interés son Economía Internacional y Relaciones Económicas México-Japón. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fundadora y editora de la revista México y la Cuenca del Pacífico, miembro fundador del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara, y ella participó en el grupo de estudio binacional para estrechar las relaciones entre México y Japón. Ha sido profesora visitante en el Center for Integrated Area Studies de la University of Kyoto, en el Institute of Developing Economies of Japan. En el 2016 recibió de la Cancillería japonesa el reconocimiento por promover el entendimiento entre Japón y México. Su más reciente libro, editado por Springer y publicado como coeditora, es Japanese Direct Investment in Mexico's Transport Equipment Sector, Macro Impact and Local Responses. El licenciado Héctor Palacio Mora, distinguido invitado también esta noche,
Él nace aquí en Jalisco, es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara y ha trabajado como bibliotecario, profesor, editor, asesor político, archivista, gestor de información pública y también en diversos programas en la radio. Ejerce como historiador y escritor. Es autor de los libros Palabras de Perro, 2007, La Taza de Chocolate y otras historias, 2010, segunda edición, y en 2013. Es coautor del libro de historia junto con la doctora Melba Falk, El japonés que conquistó Guadalajara, publicado por la Universidad de Guadalajara y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco en el año 2009, mismo que fue traducido al Japón y editado en Tokio en el 2010. Artículos suyos se han publicado en revistas académicas tanto nacionales como internacionales, entre ellas México y la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Su obra más reciente es la novela Lejanos Guerreros, publicada por la editorial Paraíso Perdido en el año de 2016. Ellos son nuestros dos conferencistas de esta noche y bueno, pues comenzaremos por la intervención que, según entiendo, vamos a hacerlo allá abajo, ¿verdad? Sí, abajo, porque vamos a... Perfecto. Pues muy buenas noches, muchas gracias a todos por su presencia, realmente nos sentimos muy halagados. Quiero agradecer a los organizadores de este evento y sobre todo al doctor Arturo Curiel por la invitación para compartir con ustedes los resultados de estas investigaciones que comenzamos desde el 2002. Héctor y yo vamos a presentar la primera parte de este ciclo de conferencias que se refiere a la migración japonesa a Guadalajara en el siglo XVII. Yo voy a presentar una primera parte, lo que se refiere a los antecedentes, cómo surge esta investigación y las hipótesis del arribo de los japoneses que localizamos en el siglo XVII en Guadalajara. Y Héctor ya va a hablar con mucho más detalle sobre estos japoneses. La historia a través de la cual comenzamos nosotros esta investigación fue en 2002. En esa época yo estaba dirigiendo el Departamento de Estudios del Pacífico y de la Embajada de Japón se comunicaron con nosotros que había un embajador japonés, el embajador Eikishi Hayashiya, que había sido embajador de Japón en España, pero también había estado en México en 1954 como agregado cultural aquí en la embajada. Y había hecho relaciones importantes, por ejemplo, con Octavio Paz. Tradujeron libros del japonés al español, del español al japonés. Y entonces Hayashiya-san quería venir a impartir una conferencia sobre un samurái que se quedó en Guadalajara en el siglo XVII. Yo no había tenido noticia de este samurái. Ellos nos pedían recibirlo y organizar una conferencia y eso hicimos. Tuvimos a la comunidad japonesa en la universidad para escuchar esta historia de este samurái del siglo XVII. Y allí el embajador Hayashiya, pues terminando la conferencia nos pidió ir a la catedral porque ahí sabía él que se había enterrado uno de los japoneses. Pero yo no estaba enterada de ese interés de él. Y entonces él estuvo un día en Guadalajara, así que me dejó como tarea investigar el testamento de uno de los japoneses, Juan de Páez, y se retiró. Y así empecé yo a interesarme por este tema. El embajador Hayashiya, que fue un gran promotor de las relaciones México y Japón, él falleció hace 2 años, él realmente había conocido sobre estos japoneses en Guadalajara por medio de un investigador francés que estudió la historia de Guadalajara en el siglo XVII, Tomás Calvo, que es un investigador muy reconocido, publicó libros sobre Guadalajara y su región en el siglo XVII, creo que es la persona que conoce más Guadalajara en ese siglo. Y allí él se encontró en sus investigaciones unos japoneses, 4 en ese siglo XVII. Entonces decidió, aunque no era el objetivo principal de su investigación, decidió recuperar lo que él había ubicado en los documentos antiguos de Guadalajara
la historia de esos japoneses y la publicó en un pequeño artículo en la revista de Indias en España que se llamó Japoneses de cuello blanco en la Guadalajara del siglo XVII. Y ese artículo llegó a manos del embajador Hayashiya, que en ese momento era embajador en España, y entonces él comienza a interesarse por esa historia. Y él decide que al retirarse ya de la carrera diplomática, se va a dedicar a investigar sobre estos japoneses. Entonces, eso fue en los 80. En 2002 llegó a Guadalajara a presentarnos la historia. Empecé entonces a interesarme por esta historia. Yo no soy historiadora, soy economista, trabajo en Relaciones Económicas México-Japón, pero por supuesto la historia me ha interesado, y más que todo esta historia relacionada con Jalisco. Entonces, empecé a estudiar el artículo de Calvo, todos los libros publicados por Calvo, pero en 2007 me di cuenta que estaba rebasada por el tema. Necesitaba el apoyo de un historiador. Entonces convoqué a Héctor Palacios, un joven talentoso historiador, para que juntos investigáramos sobre esta historia en los archivos originales, los documentos primarios de Guadalajara. Y entonces Héctor estuvo 8 meses trabajando libros de bautismos, de funciones, toda la información de matrimonios, toda la información que pudimos recuperar de esos 2 japoneses, que él les va a hablar después de eso. En 2009, o sea, 7 años después de que llegó Hayashiya-san a Guadalajara, publicamos este libro editado por la Universidad de Guadalajara. Tomás Calvo lo evaluó y realmente estaba muy contento. Nosotros no conocíamos a Tomás Calvo, le mandamos el trabajo y por primera vez él tuvo conocimiento de que habíamos utilizado parte de su investigación para continuar y profundizar más esa investigación. Y Hayashiya-san nos entusiasmó después de publicar el libro en 2009 a que lo publicáramos en Japón, lo cual era una tarea pues complicada, y después de 7 años yo ya estaba un poco cansada, pero él me dijo: si ustedes consiguen los traductores, yo hago todo el trabajo de vinculación con una editorial. La editorial Gendai Kikakuchitsu fue la editorial que nos publicó, y yo conocí en el 2009 a una traductora japonesa en Kamakura, una de las capitales de Japón, Ayano Hattori, y entonces le escribí y le dije: Ayano-san, ¿podrías tú interesarte en traducirnos este libro? Y dijo: sí, pero yo trabajo con otro colega que vive en Los Ángeles y que es de origen tapatío, Juan Ryusuke Ishikawa. Entonces esa fue otra casualidad, esos eslabones de esta cadena. Ellos tradujeron el libro al japonés y lo publicamos en 2010 y lo presentamos allá en la Embajada de México en Japón. Y entonces estos 2 japoneses que llegaron a Guadalajara en el siglo XVII fueron realmente 4, pero 2 de ellos, Luis Dencio y Juan de Páez, de los que les va a hablar Héctor, fueron 2 japoneses que se codearon con la sociedad tapatía de la época, ¿no? Y por eso aparecen en los registros en repetidas ocasiones, y eso es lo que nos llamó la atención y le llamó la atención a Calvo, porque otros migrantes en Guadalajara logramos ubicar 20 asiáticos, filipinos, chinos y japoneses, pero los otros no aparecían con la frecuencia en los registros en Guadalajara como Luis Dencio y Juan de Páez. Entonces, esa es la importancia de estos 2 japoneses. La primera pregunta es: ¿cómo llegaron a Jalisco?
y todavía no sabemos exactamente cómo llegaron. Tenemos 4 hipótesis. La primera es que en 1610 llegó a Guadalajara, México, Rodrigo de Vivero, que fue gobernador de las Filipinas, tuvo un naufragio en Japón, estuvo en Japón un año, de 1609 a 1610, y en 1610 en el galeón San Buenaventura, que fue construido en Japón, en Uraga, Vivero regresa a México desde Japón, no desde Manila, como se realizaban los viajes en la nao de la China, y lo acompaña un grupo de japoneses. Tanaka Shosuke era el líder de ese grupo, que era de Osaka, y entre 21 y 30 japoneses, según diferentes fuentes, acompañaban a Tanaka Shosuke. Entonces ellos llegan aquí en 1610. Puede ser que por lo menos uno de nuestros japoneses, Luis Dencio, haya llegado con Rodrigo de Vivero. Esa es una hipótesis. Segunda hipótesis, la misión Hasekura, que se da en 1613, 1614, ellos salen el 28 de octubre, hace unos días en 1613, salieron de Sendai. En el San Juan Bautista. Ese barco fue construido también en Japón, probablemente por algunos japoneses que habían estado en Manila trabajando allá, y esta misión Hasekura es enviada por el señor feudal de Sendai, Date Masamune. Él tenía interés en el trato, en el comercio directo entre Japón y la Nueva España, y era uno de los intereses de esta misión, y también traer a algunos misioneros a evangelizar el área de Sendai, de donde era el señor feudal o daimyo Date Masamune. Entonces ellos salen de Sendai, de Shimonoseki, y llegaron a Acapulco en 1614. Entonces Hasekura venía acompañado por entre 150 a 180 japoneses. De esos japoneses, cuando llegan a Acapulco, se quedan unos 30 en Acapulco, y otros acompañan a Hasekura a México. Ahí 78 se bautizan, y después Hasekura sale con 30 hacia España a ver al rey y al papa. Hasekura regresa finalmente a Japón en 1620. La misión diplomática realmente no tuvo un resultado exitoso, pero sabemos que algunos japoneses, de esos que se quedaron en Acapulco o de los que estuvieron en México, que no acompañaron a Hasekura, algunos japoneses, de acuerdo a Chimalpaín, pudieron haberse quedado en México. Y entonces aquí otra vez tenemos posibilidades de que o los dos de nuestros japoneses hayan llegado con la misión Hasekura. Luego, Diego de Santa Catalina, fraile también, en 1617, él había ido a Japón en el San Juan Bautista, porque ahí lo deja Hasekura, y entonces Diego de Santa Catalina va en una misión, en una embajada, a 1617, pero ya es un fracaso porque Japón ya está cerrado, ya había persecución de los cristianos, etcétera, y Diego de Santa Catalina tiene que regresar a México, y lo acompañan de regreso otro grupo de japoneses. Entonces aquí hay otra posibilidad de que hubieran llegado los japoneses. Ellos hacen una parada en Tintoque, en las costas del Pacífico, antes de llegar a Acapulco. Entonces ahí hay una posibilidad de que se hubieran bajado algunos japoneses que después se movilizaran a Guadalajara. Y finalmente, la nao de la China, o el galeón de Manila, que estuvo viajando a México de 1665 a 1815 por 250 años, una vez al año, y sabemos que había japoneses viviendo en Manila, y vivían en un barrio que se llamaba Dilao,
y puede ser que nuestros japoneses estuvieran en Manila y que hubieran tomado uno de los galeones que vino a Acapulco y hubieran llegado a México en el galeón. Entonces, tenemos esas 4 hipótesis, todavía no hemos podido probar. Recientemente, hace como un par de semanas, recibimos un documento que solicitamos al Archivo General de Indias en Sevilla, que era una relación del fraile Luis Sotelo, que acompañó a Hasekura en la misión en 1614. Este fraile fue muy importante y bueno, la referencia decía que era una relación que Sotelo hace de los japoneses que llegaron a Acapulco. Pero desafortunadamente el documento que nos enviaron fue de 4 páginas, está incompleto, no tiene algunos nombres, pero sí menciona que ahí vienen grupos de cristianos, o sea, que ya venían acompañando a Hasekura. Algunos de los 180, 150 japoneses ya eran cristianos, venían bautizados desde Japón, ¿no? Entonces, esas son nuestras hipótesis, y ahora pues por el tiempo voy a dejar a Héctor para que él nos platique de estos 2 japoneses, Luis de Encío y Juan de Páez. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Hablando de misiones, yo tengo la misión de hablarles de Juan de Páez y Luis de Encío en 10 minutos, así que échenme porras, por favor, para lograrlo. Bueno, aquí para no dejar pasar esta diapositiva, y antes de entrar en la materia, es la ruta de la nao de Manila que nos comentaba la maestra Melba. La salida de Acapulco era tal cual, una línea recta con una parada intermedia, entre comillas, en Guam. Se llegaba a Manila y el regreso se subía justamente a las costas de Japón. Se tomaba una corriente marítima que existe ahí, da a las costas de California y de ahí ya se venía costeando hacia el sur hasta llegar nuevamente a Acapulco. Esa era la ruta, y las misiones que salieron de Japón tomaron precisamente esa corriente marítima también para llegar a estos rumbos. Bueno, ahora sí. Tomás Calvo nos menciona en su trabajo, nos habla él de 4 japoneses. Desgraciadamente solo tenemos información detallada de 2, pero se los voy a nombrar. Es Juan Antón, Luis de Encío, Agustín López de la Cruz y Juan de Páez. Les vamos a hablar nada más de 2, que son los que conocemos con cierto detalle. Ya se los mencionó la maestra Melba, Luis de Encío, quien probablemente él fue samurái, y lo sabemos gracias a Eikichi Hayashiya, quien en el artículo que publica Tomás Calvo en la revista del Archivo General de Indias en los años 80, viene una imagen de esa firma, que es un documento de 1634 que se conserva en los libros de notarios en el Archivo Histórico del Estado de Jalisco. Ahí la firma viene son 2 caracteres, es kanji hiragana, y en una viene tal cual, dice Luis de Encío, y en la otra nos revela su nombre japonés, lo cual es magnífico, que es Fukuchi Suemon. Puede ser Hiemon o Teramon, porque ahí la paleografía es complicada en esa parte, pero bueno, tenemos ese dato importante. Entonces, el mismo Hayashiya nos explica que en sí, donde dice Encío, se lee como Incio. Él a eso lo hace pensar en la parte norte de Honshu, la isla principal de Japón, donde tienen esta particularidad en el lenguaje, ¿no?, de este tipo de pronunciación.
Y lo que hace Hayashiya, interesado en este tema, ya una vez que se jubila, regresa a Japón, es publicar un anuncio en la prensa japonesa diciendo si alguien tenía información sobre los Fukushis, de la familia Fukushi del siglo XVII, y precisamente se comunican con él de la ciudad de Sendai, el entonces director, no sé si todavía lo sea, del museo de la ciudad de Sendai, y le dice que él tiene información sobre los Fukushi. Entonces rápidamente Hayashiya se traslada a Sendai y revisan ahí un árbol genealógico de la familia Fukushi, que fue una familia de élite precisamente a finales del siglo XVI, principios de XVII, que es de la época donde data Fukushi Soemon, y desgraciadamente no aparece ahí. Y bueno, de todos modos ya tenemos ahí un acercamiento, y nos explica también que la terminación emon, Fukushi Soemon, es propia de samuráis o de familias de élite. No lo encontramos en el árbol genealógico, entonces probablemente fue un samurái. Fue así como se llegó a pensar o a creer que él fue un samurái. En documentos de la época, ya que encontramos aquí en Guadalajara, hay uno donde más o menos podemos conocer la fecha o el año de su nacimiento, mejor dicho. Creemos que nació en 1595 y que llegó aquí a Guadalajara, a la Nueva Galicia, mejor dicho, por ahí de 1618, si no me equivoco. 1618, quiere decir que llegó más o menos de unos 20, 25 años de edad. Si imaginamos que fue un samurái, tratamos de pensar si participó en alguna de las batallas o algunos hechos bélicos que se dieron en Japón, y es probable que sí, que haya participado con los 10,000 guerreros de su daimyo Date Masamune en las campañas de Osaka, que se libraron en el invierno de 1614 y en el verano de 1615. Quizá después de eso fue comisionado a quedarse en Edo, que era la capital del shogunato Tokugawa, que recién iniciaba, y de ahí que después se haya tenido que embarcar. Esa ya es suposición mía, ya un tanto personal. Me voy a regresar un poco. En la misión en donde sale Diego de Santa Catalina, precisamente en ese mismo barco de la misión Hasekura que regresa, el San Juan Bautista, se lo apropia el gobierno shogunal. Date Masamune alega: ese barco es mío, yo lo mandé a construir, porque lo traen los españoles. Entonces lo toman a la fuerza, suben otra vez a un montón de samuráis y se llevan casi en calidad de presos a los frailes franciscanos, castellanos, que iban en calidad de embajadores, y regresan con la nao llena de mercancías japonesas para comerciarlas en la Nueva España. Es probable que, para mí es muy probable que ahí haya viajado Fukushi Soemon, porque al llegar aquí precisamente hace paradas intermedias. Hay registro de una que es en Colima, desde donde Fray Diego de Catalina envía una carta quejándose de las condiciones del viaje y de cómo fue tratado por las autoridades japonesas, y es muy probable que también ahí se hayan bajado japoneses y ahí se hacía ruta hacia Guadalajara. Aquí me voy a permitir hacer un pequeño comercial. Si quieren saber más sobre esta historia, está este libro inspirado precisamente en este asunto. Tomás Calvo señala, aunque no estamos seguros que haya sido Luis de Encío, que en 1620 en el pueblo de Aguacatlán, actual estado de Nayarit, fue bautizado un japonés. Probablemente fue Luis de Encío, Fukushi Soemon, y al poco tiempo, en caso de que haya sido él, se casó con una mujer indígena llamada Catalina de Silva. De esta unión tuvieron una hija a quien bautizaron como Margarita de Encío, y bueno,
Luis Dencio Fukuchi Soemon empezó a hacer ya su vida aquí en la Nueva Galicia. Se empezó a dedicar al comercio como buhonero, que era comercio ambulante, iba de pueblo en pueblo. Probablemente iba y venía de Aguacatlán a Guadalajara, hizo contactos en esta ciudad, y es así como a mediados de la década de 1630 llega a Guadalajara a atender hacia una sociedad donde precisamente es este documento, es un contrato donde firma con un vecino de aquí de Guadalajara para atender una tienda miscelánea. Se trae a su familia y se establece aquí. Por cuestiones de tiempo me voy a apurar. Él logra desarrollarse a tal grado en estos años en que llega a Guadalajara que en 1643 se hace del monopolio durante un año al menos, si mal no recuerdo, de la venta de los vinos de coco y mezcal, que no era poca cosa. Y empieza con un auge económico que coincide en la década de 1640. Él apadrina junto con su esposa a 9, les llaman hijos de la iglesia, así aparecen los registros de bautizo, que eran niños huérfanos o abandonados, y que bueno, las familias que tenían cierta privilegio económico podían apadrinarlos, patrocinarlos, arroparlos. No cualquiera podía participar en este tipo de dinámica, digamos, y bueno, esto nos da un parámetro de lo bien que le empezó a ir a Luis Dencio, pero sí, aquí está el detalle, un detalle más de su firma. Sí, haciendo hincapié en imaginando las dificultades que él pudo haber tenido para adaptarse a esta nueva sociedad que lo arropó, pensando que a la edad que llegó, siendo un samurái con todo un código cultural encima, y llegar y enfrentarse a una sociedad donde se hablaba un idioma totalmente distinto al de él, una religión totalmente distinta que terminó él adoptando, la comida incluso hasta su aspecto asiático en algún momento le pudo haber traído algunos problemas ya en la Guadalajara de aquella época. Y bueno, como ya les comentaba la maestra Melba, no era nada raro que en Guadalajara hubiera gente de Asia, y Luis Dencio se convirtió en el núcleo de esa sociedad asiática en Guadalajara. Aquí solo un ejemplo: por ejemplo, él tenía vínculos con Francisco de Castilla, descrito como chino, esposo también de María de Silva, de origen chino. Está Juan de la Cruz, avecindado de Sayula, con quien también tenía negocios. Juan de Páez, ahorita les voy a decir qué tenía que ver con Juan de Páez, además de que ambos eran japoneses. Y Agustín López de la Cruz, de quien solo tenemos un registro, que también era japonés, y lo deja como albacea en su registro de entierro. Luis Dencio muere en 1666, ya viudo, a una edad considerable para la época, tenía 71 años de edad. Y bueno, muere bajo el cobijo de, ahorita les voy a decir de quién, no quiero adelantarme. Ahora vamos a hablar de Juan de Páez. De él desconocemos, a diferencia de Fukuchi Soemon, desconocemos su nombre en japonés, pero sabemos que nació en la ciudad de Osaka en el año de 1608. Sabemos que llegó a Guadalajara en 1618, más o menos, a la edad de 10 años. Era un niño cuando llegó él aquí. Las razones
Al decir que es de Osaka, pues me recuerda precisamente a esas campañas bélicas de 1614, 1615, en las que hubo miles de japoneses desplazados, principalmente cristianos, y que tuvieron que salir huyendo de esa ciudad, y no solo de la ciudad de Osaka, sino de Japón mismo. Muchos de ellos fueron a dar precisamente a Manila. Esta expulsión y huida está incluida también los frailes, los religiosos que se encontraban ahí, muchos de origen europeo, y que muchos regresaron a la Nueva España, a la Nueva Galicia, vía Galeón de Manila. Es probable que Juan de Páez regresara con ellos. Aún no lo sabemos a ciencia cierta, pero es una posibilidad muy, muy cercana. Juan de Páez llegó a ser... a mediados de la década de 1630, Juan de Páez se casa, ni más ni menos que con Margarita, la hija de Luis de Encío, de Fukuchi Soemon. Probablemente se conocieron ellos, lo más seguro más bien, se conocieron aquí en Guadalajara, le gustó para yerno. Margarita de Encío tenía 15 años de edad cuando se casan y probablemente, la casaron, pero fue un matrimonio, por lo que hemos visto en los documentos, un matrimonio feliz que duró 40 años, tuvieron 9 hijos, de ellos solo 7 llegaron a edad adulta, y Juan de Páez se desempeñó como, hoy le llamaría, según dice Tomás Calvo, sería un experto financiero. Así rápidamente, sé que traigo el tiempo encima, pero no quiero dejar pasar esto. Él se dedicaba a lo siguiente: a la proveeduría de servicios de administración de bienes, préstamos de dinero, especulación en compraventa de plata, ejecución de compras, ventas y arrendamiento de bienes de terceras personas. Eso incluye ganado, tierras, inmuebles, hay que decirlo, esclavos, y era también representante legal de sus clientes, sobre todo en la gestión de lo que a trámites burocráticos se refiere. Con estas labores, Juan de Páez llega a ser la segunda persona más influyente de la ciudad y probablemente de toda la región durante el siglo XVII. Llega a ser albacea de buena parte del clero tapatío, corregidor de Zapopan, y quizá lo más importante, mayordomo de la catedral. Esto quiere decir coadministrador de las rentas decimales del obispado de Guadalajara, que era mucho más grande incluso que el territorio de la Nueva Galicia. Fue durante 20 años, de 1654 a 1675, año en que empezó a carecer de salud. De hecho fue hasta 1675. Su casa, esto es importante. Dentro de esta importancia, pues él vivía en las manzanas más privilegiadas de la época. Esta es una fotografía actual, pero para que nos demos una idea, esta es la calle Morelos, al fondo, de un lado se ve Catedral, del otro Palacio de Gobierno, y en esa cuadra donde hoy ubicamos que está, por ejemplo, el Museo de Cera, al menos una cuarta parte de esa manzana era propiedad de Juan de Páez. Ahí vivían él y su familia. Él muere el 15 de diciembre de 1675, también a una edad considerable, 69 años, y su lugar de entierro, también privilegiado, ahorita me regreso con esa, fue en Catedral, al interior. En la parte de abajo encontraríamos la fachada de Catedral, las entradas principales. Así era Catedral en aquella época, ya nada de eso lo encontramos hoy en día. Y me voy a...
En esta parte estaba el altar del Santo Cristo y toda esta, digamos, en sí todo el piso de catedral había nichos mortuorios, y alguno de estos tres fue asignado a Juan de Páez y su familia como agradecimiento por parte del clero tapatío por sus servicios a la iglesia. A su muerte le sobrevivieron su esposa y 4 hijas, María, Juana y Francisca y Margarita. Aquí me voy a quedar porque todavía nos falta otro tema. Espero les haya interesado. Igual va a haber una sesión de preguntas y queda ahí, quizá podamos complementar algo más. Muchas gracias. Ahora, con mucho gusto, como lo habíamos señalado en el principio, continuará ahora con la migración japonesa a Jalisco, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde nuevamente, será el licenciado Héctor el que va a asumir esta nueva parte de nuestra conferencia. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, de este tema que hablamos anteriormente sobre los japoneses en el siglo XVII, coincide con justo cuando llegan Juan de Páez, Luis de Encío y otros más que todavía hace falta conocer. Justo en Japón se cierran las fronteras durante 250 años, ya nadie entraba, nadie salía, y pues esto quiere decir que nos tenemos que trasladar hasta el siglo XIX para poder volver a hablar de migrantes japoneses en México y obviamente específicamente en Jalisco y en Guadalajara. Para llegar a esta historia y aquí sí me voy a tener que apurar un poquito, aunque es muy interesante esta parte, para que pudieran otra vez coincidir. Es que antes era Nueva España y Japón, ahora tenemos que hablar de México y Japón. México en el siglo XIX, una nación joven, en constantes conflictos, con intervenciones extranjeras, y Japón también en una reestructuración interna donde está precisamente presionado, al igual que México, por potencias extranjeras para que se abra al mundo dentro de todas estas dinámicas pues del liberalismo y del avance del sistema capitalista en aquella época. Precisamente aquí en México, la invasión estadounidense de 1846-47, Estados Unidos obtiene ampliar sus fronteras de costa a costa. Se abre para ellos un nuevo horizonte que es el Océano Pacífico. Y justo de ahí salen naves de guerra estadounidenses a explorar este inmenso océano para llegar en 1853 a Japón y decirle al shogun Tokugawa: o te abres al mundo, te abres a los Estados Unidos, o te abrimos a cañonazos. Obviamente el shogun vio, los samuráis, la clase samurái de Japón no se desarrolló, fueron 250 años de paz, no se desarrolló bélicamente, no desarrolló su armamento. En el siglo XIX su armamento era el mismo que el siglo XVII, siglo XVI, todavía tenían arcabuces que llevaron los portugueses, arcos, espadas, no podían hacerle frente a esto. Entonces tuvieron que ceder, e incluso el mismo que comandaba estas naves fue el comodoro Matthew Perry, quien también dirigió bombardeos en el puerto de Veracruz años antes acá en México. Hay muchas coincidencias en las historias de dos países de estos años.
A esta presión tenemos acá en México la Revolución de Ayutla en 1854, más o menos en aquellos mismos años. Viene la Constitución del 57, la Guerra de Reforma aquí en México, la invasión francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Por esos mismos años, en Japón, llegamos con la expulsión del ejército francés y el triunfo de la República, pues la restauración tal cual de la República en México, y más o menos por ese mismo año, en 1817, se da la restauración Meiji. ¿Qué es esto? Que cae el poder del shogun, cae el clan Tokugawa, que había gobernado Japón por más de 250 años, y restablecen al emperador, que no había dejado de existir obviamente, pero lo restablecen como la máxima figura política del Japón. Antes de eso solo se mantenía como una forma de autoridad simbólica y nada más, incluso casi religiosa nada más. Ahora ya tendría nuevamente un peso político específico, como hasta la fecha lo mantiene. En estos, cuando se da esto, que coincide más o menos con la restauración de la República, aquí la coincidencia es que con estas restauraciones en ambos países se trata de perfilar sistemas liberales, la creación de estados nación modernos en ambos países y la creación de infraestructura para el desarrollo del capitalismo tanto en México como en Japón. Y nada más para amarrar, aquí en México en el 1876 triunfa la revuelta porfirista sobre el Lerdo de Tejada, y en el 77 se derrota la última resistencia samurái, porque dentro de estas reformas Meiji se abolió la clase samurái y hubo una última resistencia al sur de la isla de Honshu que terminó en la derrota definitiva, y vámonos para adelante, tanto en Japón con estos hechos como en México con la revuelta porfirista. Con esto, México y Japón se acercan poco a poco. En 1834, una comisión científica viaja a Japón, una científica mexicana, porque se iba a dar en Japón se iba a ver el paso de Venus por el disco solar. Es un fenómeno astronómico que sucede 2 veces cada 100 años, y era muy importante en aquellos entonces para la ciencia, porque era la única forma que se tenía para medir la distancia entre el Sol y la Tierra. Una comisión mexicana logró reunir fondos para acudir a Japón, entre otras cosas, más allá de sus tareas científicas, cuyos resultados fueron muy buenos, de hecho fueron los mejores de todas las delegaciones internacionales que fueron. También hizo algunos contactos políticos que servirían para hacer estas primeras comunicaciones que nos llevarían a la firma del Tratado de Amistad y de Comercio y Navegación entre México y Japón en 1888, y que es lo que hoy nos tiene reunidos aquí, porque el próximo 30 de noviembre, dentro de un mes, se cumplen 130 años de la firma del primer tratado entre México y Japón. Para Japón era muy importante este tratado porque cuando llegaron los Estados Unidos amenazando con sus cañoneros, los hicieron firmar tratados desiguales, aprovecharon otras potencias como Rusia, Holanda, la Gran Bretaña, potencias marítimas, a firmar tratados con Japón en situaciones de desigualdad. Japón quería revertir esto y se utilizaron mutuamente. Fue simbólico a México para de manera simbólica tener un tratado en condiciones de igualdad con otro Estado-nación. Obviamente en cuestiones, y ellos lo sabían, en cuestiones de comercio iba a ser complicado
que se diera un intercambio considerable, pero en cuestiones de migración sí va a ser importante. Les muestro rápido antes de entrar en la cuestión de migración, rápido esta imagen. Cuando se firma el tratado, obviamente el presidente era Porfirio Díaz. Esta armadura se conserva en Guadalajara, en el Museo del Ejército, en la última sala del último piso, donde está la parte de la colección de armas de Porfirio Díaz, colección particular, y esta armadura perteneció a él. Según nos contaban ahí en el museo, llegó vía Francia. Ustedes me van a decir que tiene que ver precisamente en la restauración Meiji, cuando del lado del shogun el ejército francés peleó del lado de los samuráis, y al perder muchas familias samuráis que quedaron sin patrimonio, quedaron descobijo económico, empezaron a vender sus pertenencias familiares, entre ellas las antigüedades que ellos poseían, y fue así como se empezó un comercio de armas y de armaduras samurái, y que hoy pues las podemos encontrar, como en este caso, en algunos museos. Hay una espada también que está ahí en el museo de siglo XVIII, una espada ceremonial, una katana samurái. Bueno, no quería dejar pasar sin mostrarles esa imagen de la armadura. Perdón si por ahí me robó un par de minutos por eso. Sobre la migración japonesa, en el marco de este tratado que les hablaba, llegó a Chiapas la misión Enomoto en 1897. Nada más rápido, esta misión, las cosas no le salieron como lo esperaban, pero igual de ahí la misión Enomoto llegó, se estableció en Escuintla, Chiapas. Hasta la fecha hay descendientes japoneses, huellas japonesas muy importantes. Todavía hay un interés reciente por rescatar la historia de estos japoneses en Chiapas, y les recomiendo que por ahí la maestra Elisa Cárdenas algo ha hecho de investigación. Si la pudieran invitar a alguna sesión a hablar de este tema en específico de los japoneses en Chiapas, sería muy interesante. Esta misión fue organizada desde Japón, desde el propio gobierno japonés, en la calidad de quienes venían, una treintena de japoneses, en calidad de colonos. Trataban de fundar una colonia ahí, pero bueno, la verdad es que fracasó el proyecto original, aunque después los japoneses, con el empeño que los caracteriza, lograron revertir su destino para bien. Entonces se dejó este tipo de proyectos de colonos, y se empezó a traer migrantes de Japón como braceros, como trabajadores libres, como mano de obra, sobre todo estas actividades: minería, vías férreas y campos de cultivo. La minería principalmente en Coahuila, vías férreas principalmente para la construcción del tren Manzanillo-Guadalajara y sus diversos ramales, y campos de cultivo principalmente en el estado de Veracruz, sobre todo cañaverales. Esas son las tres compañías que se dedicaron entre 1901 y 1907 a traer japoneses a México. Ahí están los nombres: la Kumamoto Imin Kaisha, la Toyo Kisen Kaisha y la Tairiku Shokumin Kaisha. Bueno, esta hoja, nada más para mostrarles, de una de las compañías, me la encontré en el Archivo Estatal Histórico de Colima. En realidad en el expediente donde viene es una hoja reciclada. Del otro lado hay un documento, se utilizó para redactar una carta, pero bueno, fortuitamente a mí me sirvió más la parte no útil del documento para mostrarles. Es como un formato que utilizaba esta compañía. En la parte de este lado se ven los puertos donde tenía oficinas esta compañía. En México tenía en Manzanillo, en la Ciudad de México, y en Salina Cruz, pero también tenía alcance en el Callao, en Perú, donde también llegaron muchísimos japoneses, y en Chile. Por ahí alcanzamos a ver al puerto de Valparaíso.
Bueno, algunos números, y esto es importante, que trajo cada compañía. En total se habla de 8.696 registrados. El gobierno japonés emitió 10.188 pasaportes para viajar a México. Pudieron haber llegado otros japoneses por otras vías. Precisamente los historiadores que se han dedicado a este tema coinciden en este dato aproximado de 10,000 japoneses para la época, pero es importante aclarar que no todos o muy pocos se quedaban en México porque su destino final eran los Estados Unidos. Solo utilizaban a México como un destino de paso. Aún así, para 1910, el censo que se realizó en ese año nos habla de 2.700 japoneses más o menos que aún permanecían en México. Bueno, el perfil migratorio, hombres jóvenes de origen rural, los detalles de los motivos ya no me voy a detener por cuestión de tiempo, pero les puedo contar rápido que en Japón había un discurso oficial de que la inmigración era parte de la solución de los problemas de sobrepoblación y pobreza en Japón. Esto era retórico. Motivos reales: había una crisis en el campo japonés, se estableció el mayorazgo, donde era, el hijo mayor era el único ahí que podía disponer de los bienes de la familia en todas las clases sociales. Servicio militar obligatorio, muchos jóvenes venían huyendo de eso. Y dos guerras muy importantes en las que tuvo que ver Japón: la sino-japonesa y la ruso-japonesa. En esa época ambas las ganó, pero a un costo muy alto en términos de vidas humanas. Para 1907 se termina este gran flujo migratorio por presiones de los Estados Unidos, porque en California se encontraban ya decenas de miles de japoneses. Empezó a haber ya problemas de tinte racial, empezaron a ser perseguidos, discriminados de manera importante, al grado, por ejemplo, en San Francisco, en una escuela empezaron a prohibir la asistencia de niños japoneses a las escuelas primarias. A ese grado se llegó, y finalmente entre ambos gobiernos firmaron un tratado, le llamaron el Pacto de Caballeros, donde Japón se comprometió a ya no promover migración hacia los Estados Unidos ni a sus países vecinos. Eso incluía a México. Entonces, esos miles de japoneses que llegaron en esos 6 años, para 1908 bajó drásticamente la cantidad. Sí siguieron llegando, pero ya no venían directamente de Japón. Había unos que llegaban de Estados Unidos huyendo precisamente de esa persecución racial, y llegaron otros de Perú, donde también estaban viviendo una situación similar. Aquí una disculpa que me haya tomado tanto tiempo para platicar de este contexto, pero sí me parece importante. Los que llegaron y se quedaron al menos un tiempo en Guadalajara, aquí están estos nombres, ustedes los pueden leer. Podemos encontrar algunos muy conocidos todavía en nuestra época actual, como don Jesús Minakata, que fue muy importante dentro de la sociedad tapatía durante todo el siglo XX, Yamashita Alfonso, que también creo que el jueves nos hablarán un poco de él, porque fue parte de la comisión que se organizó aquí en Guadalajara para recibir a los japoneses que llegaron por motivos de la Segunda Guerra Mundial, que se concentraron aquí en Guadalajara. Y les voy a mencionar rápidamente los que están en negro, en negritas. Hamada Suishi probablemente se trate de un luchador profesional de aquella época. Me encontré por ahí en un archivo un recorte de un periódico donde se le menciona como el japonesito Hamada. Yo creo que por la época es el mismo. Por ahí acaba de salir un libro del Colegio de Jalisco, no he podido leerlo a detenimiento, sobre la historia de la lucha libre en Guadalajara, y también se menciona por ahí al japonés Hamada. Yo creo que prácticamente va a ser el mismo. Don Jesús Minakata fue el primer japonés en llegar a Guadalajara en 1901. Él llegó vía Estados Unidos, estuvo trabajando 3-4 años en California, se vino para acá por alguna situación particular
y se estableció aquí en Guadalajara. Él empezó a trabajar como carpintero haciendo muebles de bambú y bueno, de ahí para adelante después estableció su fábrica de jabón y otros negocios que tenían que ver con la industria química. Yamashita Alfonso, él llegó para trabajar en los ferrocarriles, era mecánico ferrocarrilero y también son los datos que tenemos de él. Y Sanshiro Ninoy es un caso muy particular. Él era un joven de 20 años de edad que trabajaba para don José Cortés, creo que era un médico eminente de aquella época, 1911, era su chofer. Tuvo la mala suerte de atropellar al hijo, no se murió, nada más pero bueno, de todos modos lo metieron a la cárcel, al hijo del jefe del cantón de Guadalajara, que era ni más ni menos que el jefe de policía, y gracias a ese hecho podemos conocer este listado de nombres porque vienen todos ellos en una carta que envían precisamente firmado por estos japoneses a su embajador en la Ciudad de México pidiéndole su auxilio para que liberen a Sanshiro Ninoy o Arnulfo Ni, también como él mismo se hacía llamar. Ya por último, como muchos de estos japoneses llegaban a trabajar en el ferrocarril en la parte de Colima, por las condiciones complicadas que había para ellos como trabajadores, muchos desertaban, pero se quedaban en pueblos cercanos, uno de ellos Tuxpan, donde no viene aquí, pero es Juan Quiota, se quedó a residir ahí, y también en Ciudad Guzmán. Ahí hay pendientes de investigación, hace falta todavía visitar estos pueblos, seguir el rastro, y hay mucho que investigar al respecto. Por cuestiones de tiempo aquí me detengo. Espero que sea de su interés para conocer un poco más sobre el tema. Gracias. Bien, pues extraordinarios los trabajos que nos han dejado la doctora Melba Falk Reyes y el licenciado Héctor Palacios Mora. Muchas felicidades a ellos. Y bueno, pues ahora le vamos a pedir al doctor, nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, que nos haga el favor, como corresponde, de entregar los reconocimientos a cada uno de nuestros conferencistas. Señor presidente, por favor. Sí, con mucho gusto. Es un honor de parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorgar el presente reconocimiento a la doctora Melba Falk Reyes por su participación en las actividades organizadas por esta institución, coordinando el ciclo Presencia Japonesa en Jalisco y con la conferencia del día de hoy de Migración Japonesa a Guadalajara en el siglo XVII, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 30 de octubre de 2018, 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muchas gracias, doctora Melba, por esta presencia aquí. Lo mismo para el licenciado Héctor Palacios Mora. Muchas. Y bueno, para entregar a ustedes unos avisos, pero quiero antes agradecer, por supuesto, de manera muy especial, la presencia en nombre de este presidium del señor presidente, de nuestro presidente honorario vitalicio, el doctor y maestro don Juan Toscano García de Quevedo. Muchas gracias, don Juan, por estar aquí con nosotros. Lo del jueves, sí, claro. Bueno, el presidente me solicita que sea la propia doctora la que invite a ustedes a esta reunión próxima del jueves 1 de noviembre a las 8 de la noche, y bueno, yo cerraré luego la otra. Sí, muy bien. Hago esta petición al señor secretario porque realmente este evento, y de nueva cuenta quisiera reconocerle a la doctora Melba, este evento sobre reconocernos en el territorio de Jalisco como un espacio de multicultura,
Yo creo que en ese sentido, después de platicarlo con la doctora Melba, identificamos que serían 2 días la parte de las sesiones en que pudiéramos acercarnos a reconocer esta presencia japonesa en Jalisco, que ahora muchos disfrutamos espacios, como lo comentaba al inicio, como en el Jardín Japonés, en el Parque Los Colomos. Y entonces me gustaría que la propia doctora Melba, en su calidad de coordinadora de este evento, pudiera informarles a ustedes cuál sería la sesión que tendríamos el jueves como parte de la continuación de nuestra sesión del día de hoy. Por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente este tema, presencia japonesa en Jalisco, me surgió porque fue la observación del doctor Curiel cuando nos reunimos para platicar sobre el Jardín Japonés en Guadalajara. Guadalajara y Kioto son ciudades hermanas a partir de 1980, y entonces el Jardín Japonés fue donado por el Ayuntamiento de Kioto, donde trabajaron 7 u 8 jardineros japoneses y otros tantos de aquí del municipio de Guadalajara. Entonces esa es una representación cultural de Japón en Guadalajara, que yo voy a Colomos todos los días y paso junto a ese jardín japonés maravilloso, donde todas las jovencitas de 15 años se van a tomar la foto y las parejas a tomarse la foto de matrimonio, en fin. Entonces, a raíz de eso me surgió la idea porque yo he sido más bien una promotora de los estudios históricos de Japón, porque ya mencioné, no soy una historiadora, pero pues tengo 30 años de estar trabajando sobre Japón. Y me surgió la idea de presentar estos 4 momentos de la migración japonesa en Jalisco, porque no hay ningún estudio sobre esto, lamentablemente, pero nunca es tarde para empezar. Entonces, conjuntar lo que ya estamos haciendo, lo que Héctor está trabajando, y en esta primera sesión, pues fue siglo XVII, fines del XIX, principios del XX. Y luego tenemos otros colegas a los que hemos invitado para la segunda sesión, que va a ser la migración durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro colega Sergio Hernández Galindo, que viene de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, él ha hecho una investigación exhaustiva en México sobre los movimientos que hubo migratorios al interior del país a raíz de la Segunda Guerra, y Guadalajara fue un receptor importante, Guadalajara y Morelos. Entonces, no ha habido una investigación profunda sobre este periodo en Guadalajara, así que solicité al doctor Sergio Hernández Galindo para que nos apoyara en esto, con entrevistas y testimonios, para ir empezando a construir esta presencia japonesa que llega durante la Segunda Guerra. Y finalmente, nuestras colegas en el Departamento de Estudios del Pacífico, la doctora Takako Nakazone y la maestra Sayuri Suzuki, que nos visita ahora por 2 años de la Universidad de Kanda, de Estudios Internacionales de Kanda, está con nosotros por 2 años. Ellas están haciendo un trabajo increíble sobre migración japonesa contemporánea en Guadalajara. Entonces, la idea, después de este seminario al que nos convocó realmente el doctor Curiel, es tener al final una compilación de estas ponencias y publicar un pequeño libro para distribuir entre la comunidad japonesa y entre todos los que estén interesados, como un primer paso para que se profundicen los estudios sobre esta presencia japonesa en Jalisco. Entonces, próximo jueves es la cita aquí para continuar con esta historia. Muchas gracias.
Bueno, igualmente el próximo martes 6 de noviembre a las 8 de la noche, como todos los martes, la conferencia La Probiota y su relación con la salud, a cargo de nuestro consocio, el doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez. Y bueno, pues invitarlos al término de la clausura que hará nuestro presidente a un convivio para seguir dialogando con nuestros conferencistas, la doctora Melba Folk y el licenciado Héctor Palacios. Señor presidente. Sí, muchas gracias, maestro José Manuel Jurado Parres, por esta conducción de nuestra sesión académica. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Los esperamos el próximo 1 de noviembre, el próximo jueves, para continuar esta historia que, sin lugar a dudas, es un elemento importante en términos culturales y en términos de conocer más estos vínculos que nos hacen reflexionar en una sociedad más global. Sin más por el momento, y de nueva cuenta agradeciendo a nuestros conferencistas del día de hoy, al licenciado Héctor Palacios Mora y a la doctora Melba Folk Reyes, su participación. Cierro esta sesión académica siendo las 21:10 de este martes 30 de octubre del 2018. Muchas gracias.